Hola, buenas tardes. Hola Javier, hola Gustavo. Estamos en el inicio de esta doble jornada o doble semana del acceso abierto en la UNBM. Es un placer compartir este inicio y digamos rápidamente que vamos a pedir disculpas porque teníamos programado que fuera inaugurada esta jornada con las voces de las autoridades que por cuestiones de agenda y de viaje estarán presentes en próximos paneles. Para nosotros desde EDUBIN y la Secretaría de Académica, el repositorio institucional, la biblioteca de la universidad, generar esta semana del acceso abierto con investigadores, docentes y no docentes y equipos técnicos de la Universidad de Villa María y de otras universidades. Es un verdadero honor y un verdadero gusto estar aquí compartiendo esta semana del acceso abierto 2021, que tendrá una programación, como decía, de 2 semanas, hoy y mañana, entre las 18 y las 20 horas, y la semana que viene, miércoles 3 y jueves 4 también, con otros paneles. Pueden seguir esta información en las redes sociales y en las páginas de la universidad y también de EDUBIN. Javier, te doy el pase para que hables desde la Secretaría Académica. Aquí muy contento de esta actividad, digamos, de múltiples áreas de la Universidad Nacional de Villa María. Así es, buenas tardes Carlos, buenas tardes Gustavo, muchas gracias a quienes nos están viendo. La verdad que para la Secretaría Académica de la Universidad significa una instancia muy importante, habida cuenta de la presencia dentro del ámbito de la Secretaría Académica de lo que es nuestro sistema institucional de educación a distancia y también la presencia significativa de lo que es nuestra biblioteca central de la universidad, y por eso nos acompaña Gustavo Gómez en este momento, y queremos celebrar la iniciativa de trabajo en conjunto, también mencionar la participación de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional de Villa María, que estará también sumándose a las próximas actividades, y a EDUBIN, y a todo el equipo de estas 3 áreas que han hecho posible que esta actividad se concrete rápidamente, pero que estamos seguros que con el valioso aporte de quienes han sido invitadas a participar, sin duda que va a poder poner en valor la significancia del acceso abierto, del acceso democrático, de las posibilidades de ampliar los horizontes de trabajo institucional en las universidades particularmente, y que luego del proceso que hemos vivido creo que se vuelve aún más urgente, ¿no? Las posibilidades de acceso al conocimiento y a un acceso abierto al conocimiento, luego del esfuerzo enorme que hicieron las universidades para sobrellevar la situación de pandemia y dar continuidad a las trayectorias académicas, investigativas, de extensión. Creo que ha puesto aún más en evidencia la necesidad de que haya un acceso mucho más democrático al conocimiento, y por eso la apuesta a que estos espacios de reflexión y de debate puedan acompañarnos y aconsejarnos y orientarnos sobre las acciones a llevar adelante. Decía que también es un momento muy significativo porque vamos a estar presentando a partir del día de hoy formalmente, pero sin duda que seguirá siendo motivo de trabajo y de reflexión y de mejoramiento, nuestro nuevo repositorio institucional, que hemos denominado en realidad un espacio de investigación y de académico que integra las distintas actividades que tiene la universidad y donde se produce algún tipo de documentación o de trabajo, y que hemos sido acompañados, lo voy a decir yo, porque Carlos está con nosotros, por la editorial de manera muy significativa en todo lo que ha significado, valga la redundancia, la disponibilidad de gran parte de su colección.
jerarquizando nuestro espacio, decía, de repositorio institucional. Sabemos que ese espacio para las universidades se ha configurado un espacio central para la posibilidad de difusión de todo lo que significa nuestro trabajo académico e investigación, y por eso hemos hecho un esfuerzo importante para poder mejorarlo, para poder hacerlo más amigable, para hacerlo más accesible, y que sin duda la UNBM pase a integrar este número importante ya de universidades que en nuestro país ofrecen desde ese lugar toda su producción o todo lo que se pueda, digamos, brindar desde nuestra producción, y por eso queremos presentarlo ahora. Así que le paso la palabra a Gustavo y vuelvo a agradecer a todos quienes han hecho posible esta actividad. Especialmente un saludo a Lila Pagola, que va a estar enseguida con nosotros y que también, en conjunto con todo el equipo de Educación a Distancia, ha trabajado mucho por esto. Gustavo, ¿te parece? Te doy la palabra y ya nos presentás a nuestra nueva página. Bárbaro, muchas gracias, Javier. Gracias, Carlos, por la invitación y por participar con todo esto, la organización de todo esto. Saludos a todos los colegas que se están sumando ahí en YouTube. Estoy viendo los comentarios. Gracias por estar presentes. Bueno, luego de un tiempo de programación, de trabajo en el portal, así lo vamos a denominar ahora, un portal de información donde vamos a congeniar todos los materiales, tanto de la biblioteca, los materiales físicos, como todos los materiales electrónicos. Y hasta con un cambio de visualización, muy importante, pero con un cambio conceptual muy importante que, sin más mediación, voy a compartirles y contarles desde ahí. Esto que están viendo, algunos por primera vez, es el nuevo portal de información científica académica de la universidad, desarrollado desde la biblioteca, con la colaboración de distintos sectores, ¿no? Obviamente desde la Secretaría Académica, que es donde pertenecemos, donde estamos, donde desarrollamos nuestras actividades, y desde la editorial, con el aporte, bueno, y muchas gente de la universidad. Como pueden ver, bueno, hemos renovado el diseño, ¿sí? Donde en principio cuando uno ingresa puede ver, bueno, algunos aspectos de la biblioteca y sobre todo tener algunos datos sobre los materiales que tenemos accesibles. Fíjense, acá unas estadísticas un poco rápidas de 3.200, casi 3.300 documentos electrónicos, todos ellos en nuestro repositorio. Facilidades de búsqueda al estilo Google, donde simplemente uno coloca las palabras y puede realizar búsquedas. Y lo que yo les hablaba con respecto a el cambio conceptual que tiene el portal es que ya no asume que los materiales están en papel, sino que, como pueden ver acá, en este caso, aquí es una búsqueda rápida de Martín Fierro, como es anuncia que el formato del material que estamos viendo en este caso es un material en papel. ¿Sí? Es al revés. ¿Por qué? Porque el usuario cuando se conecta a un sitio web espera que la información que va a obtener esté en ese sitio web. No espera que tenga que trasladarse a otro lugar para poder visualizarlo. ¿Sí? Entonces, justamente el portal plantea eso, ¿no? Se pone en esa posición, en la posición de que quiere el usuario ver material electrónico, pero también está informando cuáles son los materiales en papel que tiene la universidad. En el apartado específico del repositorio digital de la UNBM, ahí obviamente están los materiales propios del repositorio y en este caso acá están visualizando una estadística que permite acceder también, ¿sí? En función del tipo de material que se tiene. Por ejemplo, si uno hace clic en los 109 libros de acceso que tenemos, ahí se pueden visualizar los libros. En este caso estamos viendo obviamente al principio los documentos de la editorial, los libros de la editorial que ha incorporado, que nos ha enviado para incorporar en el repositorio. Fíjense lo que les comentaba, antes aparecía que era en papel, ahora claramente esto está en el repositorio digital con el símbolo internacional de acceso abierto.
Sobre la izquierda pueden ver distintos tipos de filtros y cuando uno va a los documentos obtiene la posibilidad de ver el PDF en un visualizador, tenemos todas las posibilidades de zoom, ¿verdad? Y si uno simplemente quisiera hojear el material, puede hasta activar una visualización continua, como si fuera un pequeño video del material. Y así uno puede hojear el documento de manera un poco más rápida. Se puede descargar el documento en el caso que lo permita fuera del visor, se puede trabajar y leer desde el visor, o se puede descargar el documento y visualizarlo con los lectores de PDF o del tipo de documento que corresponda que cada uno quiera o tenga a disposición. ¿Sí? En líneas generales, este es el nuevo portal. Todavía también adherimos a el beta permanente, así que esto va a estar siendo modificado. La biblioteca es algo vivo, el repositorio es algo vivo, así que permanente va a estar aumentando los materiales incorporados por un lado, los servicios, las formas de acceso y demás. ¿Sí? Aquí en el apartado de información y en servicios, permítanme, ahí en servicios hay algunos de los servicios que en este momento tenemos, pero poco a poco iremos ampliando y dando mayores detalles, ¿sí? Asimismo, estamos ya preparando algunos tutoriales en video como para que sepan cómo trabajar y cómo manejarse en este ambiente, ¿sí? Ya que también, como pueden ver acá sobre la izquierda, cada uno puede contar con un usuario y una contraseña de manera tal de armar su propio espacio, seleccionando materiales, reservándolos, etcétera. Así que de una forma totalmente integrada, sin distinguir entre materiales impresos, materiales electrónicos y con una visualización importante de lo que es el repositorio. Bueno, hemos iniciado el nuevo portal de información de la universidad. No sé, Carlos, Javier, si quieren alguna pregunta en particular. Sí. No, yo primero que nada no olvidarme de agradecer a todo el equipo de biblioteca que acompaña a Gustavo, a Paula, a Agostina, espero no olvidarme de nadie, ayúdame Gustavo por las dudas, Rosana. Rosana, Marilena, Mariela, Natalia, detrás Darío. Ahí vamos. Detrás de este trabajo hay mucho tiempo, mucha dedicación a lo que significan los procesos de carga, de transformación de documentos. También me gustaría comentar que esto es el inicio, ¿no?, de un camino que esperamos recorrer lo más rápido posible, pero en donde también este espacio contenga bases de datos abiertas respecto de lo que significan las distintas investigaciones, los abstracts o resúmenes de todas nuestras jornadas que se realizan en la universidad, los proyectos de investigación, los resúmenes de las investigaciones que realizan nuestros distintos docentes e investigadores, como las distintas agencias vinculadas al CONICET, y que sea un espacio permanente de publicación, ¿no? Esto Carlos lo va a completar mejor que yo. Entendemos a este espacio como un espacio de trabajo colaborativo, virtuoso, y tenemos mucha expectativa en que pueda significar, como decía recién, un espacio de visualización para la universidad, pero sobre todo para el conocimiento que produce nuestra universidad, para los materiales educativos que sin tanta significancia han adquirido en el último tiempo en términos de producción para su uso en educación a distancia. Y bueno, mucha expectativa por lo que viene para adelante. Tal como dijiste, Javier, todos esos documentos que mencionabas son los que integran el repositorio, ¿verdad? Y ahí están todos ellos cargados, ¿no? Documentos de conferencias, y tanto cuestiones en papel, en texto, ¿sí? No digo en papel, en texto, todos los documentos en texto, como también documentos audiovisuales, ¿eh? No solamente se limita a lo que es texto. También, bueno, obviamente la editorial con el aporte de los materiales publicados de la editorial, permítame decir, editados por la editorial, aunque sea redundante, es decir, con todo el proceso de elaboración que implica una edición, también están ahí incluidos. Y la visualización internacional de esto se da, ahí lo ven en pantalla,
a través de la cosecha que nos realiza tanto el SNRD como a través del SNRD la referencia, que son cosechadores internacionales. En el caso del SNRD es un cosechador nacional, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, cosecha todos los datos de nuestro repositorio, ¿sí? Y también la referencia y otros internacionales nos cosechan a nivel internacional. Toda la base de datos, todo el repositorio, todos los documentos que están en el portal están siendo también visualizados por Google Scholar. Así que también otro camino por el cual pueden acceder a nuestro catálogo desde el exterior. Y también nosotros tenemos dentro del portal, también permitimos el acceso, permítanme nuevamente hacer esa búsqueda de Martín Fierro. También tenemos, no, permítanme, vamos a ir mejor desde aquí. Aquí, fuentes externas, ¿sí? Nosotros también estamos cosechando otros repositorios que son de interés para las temáticas que la universidad aborda, ¿sí? Entonces, todo el portal se enriquece entonces con los materiales físicos que tenemos en la biblioteca, con los materiales electrónicos que vamos obteniendo de las actividades propias de la biblioteca, de la universidad, proyectos de investigación, informes de investigación, documentos de conferencias, audiovisuales, videos, etcétera, y de los materiales editados por la editorial, ¿sí? A todo eso se suma la cosecha que nosotros realizamos de documentos electrónicos de otros portales, de otros repositorios que son de interés. Es decir, hacemos lo que se llama una curación de contenidos con respecto de esos repositorios que son externos a nosotros, ¿sí? Para que también enriquezcan el portal. Bueno, antes de darle el paso a Lila con el primer panel, quería agradecerte, Gustavo, a vos también, a Paula, a Rosana y también me estoy olvidando. Agostina, ¿no? Agostina, que trabajaron muy estrechamente. Agostina, que trabajaron muy estrechamente en toda esta primera etapa donde estamos haciendo como decía Javier, una especie de curva de aprendizaje que también nos permite a nosotros decir que estamos en el inicio, no hemos llegado sino al inicio de un camino que queremos tenga un largo recorrido colaborativo. Así que a esto también ya en el último panel me va a tocar presentar el trabajo que estamos haciendo desde la web de Dubin para el acceso abierto, pero que sin lugar a dudas el repositorio institucional nos potencia, nos expande y nos permite llegar a un conjunto de espacios que desde la web de Dubin no llegaríamos. Y eso ya lo voy a mostrar en el último panel con datos concretos, con elementos concretos de cómo a lo largo de algún tiempo, de poco tiempo que estamos trabajando, ya se nota el impacto que tiene el trabajo colaborativo que estamos haciendo. Así que, de mi parte, muchas gracias. También agradezco al equipo de Dubin, de acceso abierto, que armamos para poder generar buenas prácticas y que se vinculó colaborativamente con Paula, Agostina, Rosana y con todo el equipo de la biblioteca. Así que muy felices de estar presentando esto. No sé, Javier, si querés darle el pase vos a Lila para el primer panel. De mi parte, muchas gracias y seguimos. Te recuerdo, mañana a 6 de la tarde nos volvemos a encontrar con otro panel y le damos cabida a estas 2 semanas de reflexión sobre el acceso abierto en la UNB. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, vamos a entonces ya dar por formalmente inauguradas estas jornadas. Vamos a invitar a Lila, que ahí está ingresada al escenario, como dice acá. Y bueno, Lila, te dejamos en tus manos lo que viene. Muchas gracias por todo el trabajo. Ahora lo digo que estás acá y bueno, una próspera y seguramente muy productiva jornada para adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Tienen ahí para entretenerse con el nuevo portal de información de la universidad. Yo voy a iniciar la presentación de este panel comentando de modo general que en estas próximas 2 semanas hay una serie de actividades que después vamos a seguir compartiendo los enlaces que incluyen, algunos paneles como el que vamos a trabajar hoy sobre un tema que es el punto de los mayores dolores de cabeza de todas las iniciativas de acceso abierto, que en general están animadas de buenísimas intenciones, pero se suelen encontrar con una serie de dificultades que tienen que ver justamente con la problemática vinculada a los derechos de autor. Entonces nos parecía que era importante convocar a algunos referentes sobre el tema a charlar desde distintas perspectivas sobre esa cuestión. Y luego estaremos abordando mañana la perspectiva más amplia de la ciencia abierta, que nos parece también que es una discusión que requiere, digamos, la ampliación, ¿no? hacia cuestiones que van más allá de la publicación, que ha sido el motor inicial del movimiento de acceso abierto. Y la semana que viene estaremos abordando otros temas que entendemos que están también relacionados, como los que tienen que ver con los recursos educativos abiertos. Hay un panel muy multidimensional sobre ese tema la semana que viene, y como comentó Carlos Gasser hace un momento, también la semana que viene habrá un panel vinculado a la cuestión de editoriales y acceso abierto, que es otro tema que también tiene su complejidad específica. Entonces ahora muy rápidamente voy a presentar a el expositor y las expositoras del día de hoy, para quienes no tengan todavía el gusto de conocerlos. Bueno, nos acompañan Beatriz Usaniche. Beatriz es presidenta de la Fundación Biolibre, una organización sin fines de lucro que trabaja en derechos humanos y tecnologías desde el año 2000. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual por Flaxo y docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en Flaxo. Nos acompaña también Patricia Díaz Charquero. Patricia es abogada y magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad, y desde 2014 es investigadora en el núcleo de REA de la Universidad de la República de Uruguay y docente de la Unidad Académica de Tecnología Educativa. Las siglas las va a tener que explicar Patricia, porque no me resultan familiares. Desde el 2009 es profesora de Ética, Tecnología y Sociedad en la licenciatura en Información de la Universidad Tecnológica, calculo. Y finalmente también estará participando de este panel Matías Gutelman. Matías estudió letras, es cofundador de BiblioHack, un proyecto de desarrollo de tecnología libre para bibliotecas, archivos y museos, y es el líder del capítulo argentino de Creative Commons. Desde hace 10 años conduce proyectos de transformación digital de instituciones que gestionan información y custodian patrimonio. Actualmente trabaja con el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Fundación IDA, entre otras organizaciones. Bueno, con estas presentaciones muy breves de la trayectoria de los panelistas, les doy la palabra a Beatriz para que nos cuente un poco de este reciente proyecto que Vía Libre está presentando sobre derechos de autor. Bueno, muchísimas gracias, Lila. Un placer compartir una vez más un evento con ustedes en Villa María. Recuerdo aquella vez que fuimos hace algunos años a
a Villa María y presentamos el libro de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual y estuvimos dando estas conversaciones en esa hermosa universidad, así que, bueno, ahora lo podemos hacer remoto. La parte buena de lo remoto es que en esta semana del acceso abierto hay eventos en todos lados, entonces una puede estar dando charlas en un mismo día en la Universidad de Cuyo, en un evento que se organiza en Colombia, en la Universidad de Villa María, y así nos hemos vuelto globales sin salir de casa. Así que, bueno, un placer compartir con ustedes. Y muchas gracias por este espacio para conversar de los temas que nos gustan, de los temas que nos apasionan, de los temas que venimos trabajando hace muchos años venimos con esta agenda del derecho de autor, el acceso abierto, las licencias libres, y esta vez tenemos la oportunidad de presentar un proyecto con el que estamos muy contentos en Vía Libre, que es un proyecto que se llama, en realidad el proyecto es un proyecto un poquito más amplio que el sitio web, pero la idea es presentarles el sitio web y presentarles algunas ideas de por qué lo hicimos y a qué aspiramos con este sitio web. El sitio web es, un dominio que teníamos reservado hace algún tiempo y no lo encontrábamos de más destino, y pergeñamos hacerlo, que es derechodeautor.org.ar. Es un dominio que teníamos ahí en idea de buscarle la vuelta para dar un debate que nos parece que es central, y esta semana del acceso abierto nos parece clave para poner, no solo para aprovechar y presentar nuestro proyecto y comentarles a ustedes que ahí tienen un montón de información sobre cómo funciona el derecho de autor, qué es el derecho de autor, el ABC del derecho de autor. Hay una serie de recursos pensados de manera pedagógica que se pueden descargar en PDF, todo con licencias Creative Commons libres, la más flexible de todas las licencias, que es la de atribución y nada más. Pueden hacer lo que quieran con estos recursos, donde ustedes se pueden llevar recursos pedagógicos para educadores, para bibliotecas, para creadores de contenidos en línea, para periodistas. Hemos hecho un trabajo con varios talleres con periodistas, porque entendemos que la formación en derecho de autor es uno de los elementos centrales para poder dar una discusión más informada a la hora de debatir las políticas públicas de gestión de la información. Discutíamos ayer que estábamos, con Pato estamos casi tenemos en nuestro número armado y vamos de gira por las ponencias. Ayer en otra ponencia en la que compartimos espacio discutíamos, ella puso sobre la mesa algo que me dejó pensando, que es que ellos están pensando en la Universidad de la República no dar formación en derecho de autor, porque es prácticamente ponerle una tapa a las posibilidades de hacer cosas y de generar proyectos, porque todo se topa con un sistema hiper restrictivo de derecho de autor como el que tiene Uruguay, que es idéntico de restrictivo al que tiene Argentina. Y nosotros acá, y recuerdo un texto que escribió Lila que escribiste Lila hace algunos años para un libro que publicamos en la Fundación, que es el tema del copyleft avant la lettre, le pusiste de título, que es de facto violar la ley de derechos de autor, en ejercicio del derecho a la investigación académica, del derecho al acceso a la educación, del derecho a la participación en la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, el tema del derecho de autor nos atraviesa en el mundo académico, digo, pensando sobre todo en el público que en este momento nos está acompañando. En el mundo académico, todo lo que producimos y todos los insumos fundamentales para nuestra producción académica está regulada por una legislación que no solo
desconocemos prácticamente. Ahí después seguramente Pato va a contar dentro de lo que han hecho últimamente en Uruguay, esa encuesta que hicieron de cuánto sabés efectivamente de derecho de autor y la cantidad de mitos que tenemos sobre derecho de autor. Con Lila lo hemos hablado infinidad de veces, esta idea de, bueno, no, pero si fotocopio un fragmento, o si me copio una parte, o si cito un poco más, o si uso esto, bueno, no tenemos real conciencia de la magnitud de las restricciones que caracterizan el sistema de regulación de la producción y distribución de contenidos que tenemos en Argentina y en Uruguay, ya que tenemos a nuestra amiga también en la sala y que compartimos esta pesadilla. Ese no saber genera 2 o 3 cosas que son problemáticas. Una es que, bueno, violamos una ley sistemáticamente y lo entendemos por razones legítimas y en muchos casos ni siquiera sabemos que estamos violando la ley. Otra de las consecuencias que esto tiene es que, bueno, lo que decía, esta primera parte, esta de violar la ley, demuestra que la legislación no está en sintonía con las necesidades y con el interés público y con el día a día de quienes vivimos en el entorno de la producción y la utilización y la lectura de conocimiento, que es prácticamente todo el mundo que trabaja en el sistema educativo, sin lugar a dudas, pero mucho más que esto. Por otro lado, también eso obtura la posibilidad de construir un movimiento que efectivamente logre hacer la incidencia necesaria para cambiar la historia. Violar la ley y que nada pase termina siendo funcional a que no tengamos el peso estratégico, político, para ir a cambiar las cosas. Y en ese no tener el peso estratégico y político para ir a cambiar las cosas, finalmente terminamos perdiendo como sociedad, porque los mecanismos de acceso, de producción y demás, se generan, se dan en un contexto de quienes dominan el campo saben que están violando la ley, entonces lo hacen un poco a escondidas, un poco con cuidado. Corremos el riesgo de que quienes no dominan el campo legal y no saben efectivamente que están violando la ley, reproduzcan una práctica que es, en Argentina, un delito penal. Y tenemos otra consecuencia que es problemática, que es que algunas instituciones, en particular instituciones del Estado, que tienen como finalidad promover y potenciar el acceso a materiales educativos, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, se les está pidiendo de alguna forma que oficien de custodios de las restricciones impuestas por el modelo de propiedad intelectual vigente. Esto es muy, muy problemático desde todo punto de vista. Quería poner sobre la mesa algo que estuvimos conversando esta mañana con una colega de la maestría en propiedad intelectual de Flaxo, con Sol Terlizzi, que es la directora académica en este momento de la coordinadora académica de la maestría, que junto con Mariano Zuckerfeld y un equipo de investigadores de distintos centros de investigación que se ocupan de estos temas, hicieron una investigación sobre cómo acceden a los papers, a los materiales académicos, a las investigaciones, los y las investigadoras de CONICET. Hicieron una muestra sumamente interesante, una muestra que es bastante representativa, digamos, una buena muestra de los investigadores e investigadoras del CONICET, y detectaron que 9 de cada 10, es decir, el 90%, aseguró acceder a los materiales que necesita para sus investigaciones por la vía ilegal, a través de Sci-Hub o a través de algunos otros portales donde se consiguen de manera no legal bibliografía, papers, investigaciones y todo lo que se publica habitualmente en las revistas científicas, sobre todo en las revistas científicas del paradigma hegemónico, digamos, el paradigma cerrado del acceso. 9 de cada 10 investigadores de CONICET reconocieron en esta investigación haber usado alguna vez, y un buen porcentaje, no recuerdo ahora exactamente los números, pero un altísimo porcentaje, hacerlo regularmente. Y la otra pregunta que se les hizo fue, bueno, si esto era legítimo o por qué lo hacían. En muchos casos, la mayoría lo hacía por cuestiones prácticas,
porque de otra forma no tendría acceso y porque el acceso de esta manera es mucho más sencillo que a través de las publicaciones oficiales, digamos, donde se publican estos papers. Pero un muy, muy alto porcentaje también dijo que le parecía legítimo y que no le parecía que fuera un problema por el nivel de perversión que tiene el sistema de revistas científicas que se apropia de los materiales de los resultados de la investigación en nuestras universidades, que tiene, que por supuesto no paga a los investigadores que publican, que retiene el copyright, que utiliza colegas de los y las investigadoras para hacer la revisión de pares y que después le vende el acceso a esas investigaciones a los mismos centros de investigación que financiaron y que pagan los sueldos y que sostienen la investigación de quien publica y de los pares que revisan. Entonces, es un sistema muy perverso para el cual la ciencia abierta, decía Lila antes que van a tratar también ese tema, pero las políticas de acceso abierto son esenciales para quebrar esa dinámica de las revistas hiperrestrictivas y la necesidad de tener prácticas ilegales por parte de investigadores e investigadoras. El derecho de autor atraviesa toda esta discusión. Es imposible hablar de acceso abierto si no hablamos en alguna instancia de derecho de autor. Y ese derecho de autor que hoy rige nuestro acceso y nuestra producción de conocimiento está basado en un principio que es el principio de otorgarle a un titular de la obra el derecho de excluir a otros del acceso a ese conocimiento. Una de las cosas que hablábamos en ese panel de ayer que compartíamos con Patricia era la discusión y la deconstrucción de los paradigmas de las cuestiones discursivas alrededor del derecho de autor. Y nosotros uno de los trabajos que nos hemos dado en este proyecto derechodeautor.org.ar tiene que ver no solo con poner al alcance de todo el mundo los elementos fundamentales para entender cómo funciona el derecho de autor, cuáles son las implicancias que el derecho de autor tiene en los distintos campos de la vida cultural, de la vida social, de la producción de conocimiento, sino también animarnos, y esto es algo que creo que tenemos que hacer, a disputar el sentido de las palabras cuando hablamos de derechos de autor. Dejar de pensar que el derecho de autor protege a la obra, dejar de pensar que el derecho de autor es un reconocimiento. El derecho de autor y las políticas de propiedad intelectual en general son una política pública que los estados diseñan con un objetivo social, con un objetivo de interés público. Y en el momento que perdemos de vista ese interés público, esta política deja de tener sentido tal como está planteada. Por eso hay que dar esta discusión profundamente no solo en la cuestión regulatoria normativa, es decir, hay que discutir la ley, también hay que discutir las propias prácticas. Tenemos en Argentina la ley de repositorios institucionales, que celebro que muchas universidades han desarrollado muy buenos repositorios institucionales que permiten publicar en acceso abierto, que facilitan la publicación en acceso abierto, pero también tenemos que pensar el sistema de derecho de autor como una política pública de promoción del desarrollo y acceso al conocimiento, evaluar su impacto con indicadores claros. Me parece que estos indicadores de la investigación de Sol y Mariano Zuckerfeld y el equipo que hicieron esta investigación es un indicador muy importante que muestra que al menos en el campo de la ciencia y el mundo académico, el sistema de derecho de autor tal como está, obtura más de lo que facilita el acceso y la producción de conocimiento. Dejo acá porque seguro va a haber muchas más intervenciones. Invitar a que pasen y se den una vuelta por derechodeautor.org.ar. Matías tuvo mucho que ver, es uno de los autores, de los que estuvo detrás de ese proyecto. No quiero dejar de mencionar que detrás de ese proyecto hay un equipo muy, muy solvente, muy piola laburando. Franco Giandana,
abogado de Córdoba, Alexia Halvorsen, Matías Butelman, Matías Bordone, también de Córdoba, Svitlana Matus, que es una pasante, que hizo su pasantía para graduarse de editora, contribuyendo en la producción de este sitio. Así que bueno, desde Fundación Vía Libre agradecerles a este equipo y a ustedes en la Universidad de Villa María por darnos la oportunidad de hablar de lo que tanto nos gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Bueno, yo voy a insistir en la recomendación precisamente porque, como ya también lo hemos comentado en algún momento, el sitio tiene estos materiales que son recursos súper útiles para comprender de qué estamos hablando y de construir esa disociación de la que también venimos hablando hace mucho tiempo, que existe entre las prácticas de acceso instaladas, no solo entre los investigadores, como muestra ese estudio que justamente también yo las estuve escuchando a las chicas en otro evento hace poco en Uncuyo. Son realmente muy interesantes los resultados, de algún modo se parecen un poco a lo que me pareció también sumamente interesante de lo que va a compartir Patricia seguramente en un momento, y que de alguna manera dan cuenta de un problema que es difícil de discutir precisamente porque en realidad nos interesa a nosotros, que sabemos de qué se trata, pero en la práctica no obstruye concretamente el acceso al conocimiento, ¿no? Salvo cuando lo tenemos que institucionalizar. Y acá es justamente de eso de lo que se trata, ¿no? Si un repositorio institucional no se puede dar el lujo de cometer algunos errores, precisamente porque no sobreviviría demasiado tiempo a las demandas legales que por otro lado son, bueno, muy complejas y menos comprendidas también por los equipos legales de las universidades que tienen que lidiar con ellas. Le paso la palabra a Patricia para que, bueno, nos cuentes sobre lo que ustedes tuvieron en dar. Muy bien, muchas gracias Lila, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a la Universidad de Villa María por este repositorio. Me entero hoy y realmente cada vez que me entero, he participado de procesos de creación de repositorios, asesorando desde el punto de vista de derechos de autor, en la Universidad de la República, hoy en formación docente, que es donde estoy trabajando con más horas, y sé el trabajo que lleva, las horas de análisis y de trabajo interdisciplinario que lleva a crear un repositorio, así que felicitaciones, arranco por ahí. Y bueno, parece que la sesión que tuvimos ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, con Beatriz, nos dejó pensando a las dos, porque hoy pensé partir de esa discusión que quedó por la mitad, porque se nos terminó el tiempo, y además estuvo muy bueno lo que dice Beatriz, no hay que formar, hay que hacer alfabetización en derechos de autor, y en realidad le faltó contexto, y quiero partir de una anécdota que tiene que ver con un proyecto que teníamos y que no se realizó en la Universidad de la República. Voy a compartir pantalla para mostrarles, de pronto ilustrarles sobre qué es esta anécdota. Esto que ven aquí es un aviso, un proyecto que en realidad no, un piloto del año 2018, en los 10 años del programa de entornos virtuales de la Universidad de la República. Invitamos a Jane Secker. Jane trabaja en la London University y tiene un proyecto espectacular sobre copyright literacy, actualización en derechos de autor. Virginia Rodés, que es la directora del PROEVA y del Núcleo REA, donde yo participo en la Universidad de la República, la tenía como contacto y dijimos, tenemos que invitarla. ¿Por qué? Porque ella tenía un proyecto que nosotros queríamos implementar, que es alfabetización en derechos de autor, pero no de cualquier manera, porque qué tema aburrido el derecho de autor para cualquier persona que no le interese o no esté metido en el tema. Y ellos en Reino Unido, en la Universidad de Jane, están implementando un programa de alfabetización a todo nivel universitario, ¿utilizando qué? Utilizando estrategia de juego. Juegos
re nerd, obviamente, ¿no? Copyright Card Game Online es el proyecto. Y lo que eran cartas con casos y un juego que te llevaba a entender, por ejemplo, qué es una obra, qué tipo de obras hay, qué régimen tienen, especial tienen algunos tipos de obra, qué usos, en realidad qué derechos tiene el autor mirados desde el punto de vista de la ley, pero qué usos, no es lo mismo copiar que distribuir, que hacer una comunicación pública, y traía cartas. Yo hago aquí, clic aquí, acá me salen un montón de cartas para descargar. Luego el tema licencias. Bueno, ¿qué licencias? En Reino Unido tienen una amplia trayectoria de mesa de negociación de licencias a nivel universitario. Y por último, las cartas de la discordia. Es esto que es las cartas de excepciones y limitaciones al derecho de autor en Reino Unido. Les cuento que estas cartas superan ampliamente todas las otras. O sea, si acá en las primeras 3 categorías de cartas tienen 10 o 15 para descargar, acá hay, creo que eran 36 cartas relacionadas con excepciones y limitaciones. Y, a ver, ¿qué pasó con este proyecto? En realidad hicimos un piloto con bibliotecólogos. Trajimos a Jane y jugamos, hicimos una mini adaptación del juego, traducción en español, y generamos una gran frustración, porque básicamente el juego se vuelve aburrido, porque no tiene ninguna, o sea, jugando te vas dando cuenta de todo lo que no podés hacer. ¿Y qué queríamos hacer nosotros? No queríamos hacer una alfabetización para bibliotecólogos, porque eso ya lo estamos haciendo. Voy a dejar de compartir, así nos vemos la cara. Queríamos hacer un programa de alfabetización macro a nivel universitario. ¿Para quién? Para estudiantes, para docentes, a nivel práctico, utilizando estrategia de juego. Decidimos esperar a que, porque estaba en ese momento una ley, un proyecto de ley de excepciones y limitaciones que iba a incluir mejorar un poco las reglas del juego. Decidimos, bueno, esperemos a que esto se sancione y termine mejorando la situación de Uruguay. No sucedió, y todavía estamos esperando. En realidad, no es que, y es buena la aclaración, no dije que no hay que hacer alfabetización, sino que decidimos no hacer porque el piloto fue un gran generador de frustración en los participantes, pero eso no significa que no hagamos alfabetización en derecho de autor. De hecho, la hacemos, y ahora les voy a mostrar algunas herramientas. A ver, la alfabetización principal tiene que ver con qué son las licencias libres, dónde encuentro materiales libres, cómo los cito. Eso es alfabetización básica. ¿Por qué? Porque no tenemos excepciones, entonces tenemos que ir al parche que es, bueno, ¿dónde están los materiales libres? También generamos frustraciones, pero eso es necesario hacerlo. Para el año que viene estamos armando un curso que va a estar muy bueno, que es sobre alfabetización de derechos de autor para personas que trabajan con patrimonio documental, archivólogos, bibliotecólogos, y tiene que ver, sí, con herramientas de gestión de riesgos, con análisis de situación. O sea, hoy, como no tenemos excepciones, las instituciones tienen que saber cómo gestionar riesgos. ¿Cómo conseguir permiso? ¿A quién solicitárselo? ¿Quién es el titular? Etcétera. Y además, también estamos preparando, y ya hemos dictado algún curso de derechos de autor para investigadores, que es, ¿dónde publico? Todas las consideraciones, el mundo de consideraciones que hay que tener sobre política de publicación, diferencia entre revistas privativas, revistas de acceso abierto y todo el mundo del acceso abierto. Todo eso es alfabetización en derechos de autor. El problema central que tenemos hoy es la falta de visibilización del tema. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron los compañeros. El problema no existe. ¿Por qué? Porque no hay alto nivel de judicialización de casos, porque de hecho no hay una persecución de estos actos que son ilegales, pero
en realidad no dañan. Y por eso es que el enforcement de ley de derechos de autor lo hacen los privados. Ellos deciden a quién demandan y a quién no demandan. La espada de Damocles está ahí, no sabemos cuándo va a caer. Y la gente no es consciente de esto hasta que se trata a nivel institucional o se trata a nivel de proyecto en el que estamos invirtiendo dinero, poniendo nuestro nombre. Recibo continuamente consultas relacionadas con, incluyo este material, estos tweets en mi tesis doctoral, incluyo este material en un relevamiento documental que estamos haciendo a nivel institucional. Y lamentablemente las respuestas siempre son inseguridad jurídica, inseguridad jurídica, inseguridad jurídica, gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la ley argentina y la uruguaya, que son hermanas totales, porque tienen los mismos, con diferente redacción, pero los mismos problemas, no solucionan estos problemas. Entonces, desde Datisoc, y ahí cambió, ahora estaba con el gorro Universidad de la República, ahora cambio a gorro Laboratorio de Datos y Sociedad, que es otro espacio en el que trabajo. Hemos diseñado junto con la Fundación Carisma una herramienta que les quiero mostrar, y también hemos hecho algunas publicaciones. Voy a compartir pantalla de vuelta. La herramienta que hemos diseñado es, en realidad, originalmente iba a ser un informe sobre el estado de situación del derecho de autor en Latinoamérica. De hecho, el informe lo pueden descargar desde aquí, en PDF. Pero este informe se transformó en una base de datos. Acá ya el titular es bastante elocuente. El titular del sitio: existe un anacronismo legal en Latinoamérica. ¿Qué hicimos? Relevamos la situación del derecho de autor en 10 países de América Latina, y lo hicimos en base a analizar cuáles eran los fines o propósitos más comunes por los que un legislador puede dictar una excepción, crear una excepción. Y los fines más comunes para, bueno, garantizar la libertad de expresión, o cuando se trata de usos con fines educativos, o cuando se trata de usos relacionados con bibliotecas y archivos y patrimonio histórico, poblaciones desatendidas, algunos usos privados y sociales que ameritan ser libres, pero temas de privacidad, por ejemplo, o de interés público, los usos que hacen la administración pública, y por último, los usos relacionados con las nuevas tecnologías. ¿Cómo creamos esta base y este informe? Lo que hicimos es crear categorías basadas en el derecho comparado. En otros países esto suele ser una excepción. Por ejemplo, la cita. A ver, todos conocemos la cita. ¿Por qué hay países en amarillo y otros en verde? Y bueno, aquí categorizamos las excepciones de acuerdo a si existe la excepción. En rojo es que no existe, en amarillo es que es insuficiente. Dentro del informe están los criterios metodológicos que utilizamos para crear estas categorías. Y por último, si es suficiente para resguardar el interés público. Entonces, con este semáforo en mente, analizamos las leyes. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, que en Argentina, y ahí hacemos clic sobre el país, y podemos leer qué es lo que dice la ley argentina sobre la cita. Desde ya les aclaro que la mayoría de las que están en amarillo es porque no tienen cita audiovisual. O sea, son países que se limitan la cita en Uruguay habla de transcripciones, en otros países habla directamente de texto. O sea, no es clara la existencia de cita audiovisual, por lo tanto es insuficiente. Los países que están en amarillo, un docente de cine no podría citar un fragmento de video o generar capturas de pantalla de una película para utilizar o para hacer un libro o hablar de ella, por ejemplo. Otra categoría, y aquí vamos a una que interesa especialmente, es las relacionadas con fines educativos. Tenemos, por ejemplo, los actos de comunicación con fines educativos, los actos de reproducción de obras que comúnmente es de fragmentos de obras con fines educativos. ¿Por qué
los actos de comunicación están en amarillo en Uruguay y en Argentina, y básicamente porque la ley argentina limita los actos de comunicación pública a las ejecuciones, interpretaciones y a recitar. O sea, los verbos son esos. No habla de proyectar, por ejemplo, una película en clase. Y una interpretación restrictiva de la ley, aquí vamos al texto si quieren, una interpretación restrictiva de la ley estaría poniendo en tela de juicio que se pueda proyectar una película en clase. ¿Ah? Vamos a buscar los verbos. Bueno, nada. No los encuentro, el artículo es largo. Acá, la representación, la ejecución y la recitación de obras. ¿Ah? La comunicación pública tiene más amplia, no solo estos tres verbos implican comunicar. En fin, por arriba les muestro educación en línea, estamos al rojo vivo, porque solo un país de toda Latinoamérica, de los 10 países, expresamente Ecuador prevé la posibilidad de que estos actos de comunicación, reproducción o creación de selección de lecturas puedan aplicarse específicamente al entorno digital. Si vamos a bibliotecas y archivos, tenemos, por ejemplo, si es legal o es ilegal el préstamo público de libros. Y acá tenemos la situación de Uruguay y Argentina. Siempre van a encontrar un rojo hermoso. Obras huérfanas. ¿Qué pasa con las obras que no se puede detectar al autor? Esto es muy importante, por ejemplo, para proyectos de digitalización de patrimonio histórico. ¿Qué hacemos con las obras a las que no tenemos a quién pedirle permiso, o no se puede ubicar, o no sabemos quién es? No podemos copiarlas, no podemos hacer copias de preservación, no podemos hacer proyectos de digitalización de forma legal, o sí, si nos planteamos hacerlo, los costos de transacción de esos proyectos son inmensos. O sea, piensen el hecho de hacer un análisis, tenemos una base o una colección de fotografías históricas y analizar una por una de las fotografías, saber quién sacó la fotografía, dónde están los herederos. Es muy, muy loco pensar siquiera en ese concepto de costos de transacción para proyectos de digitalización si no tenemos excepciones que abarquen el tema obras huérfanas. La categoría de poblaciones desatendidas analiza específicamente qué pasa con la implementación del Tratado de Marrakech para personas con problemas de acceso al texto impreso, comúnmente con alguna discapacidad, como discapacidad visual. Bueno, cómo lo implementaron los países de Latinoamérica. También algunas traducciones obligatorias, temas de lenguajes minoritarios. A ver, se analiza a ver qué países tienen, por ejemplo, la posibilidad de traducir a un lenguaje minoritario. Bien. Siguiente, usos sociales. Ejemplo, copia privada, la copia que un estudiante puede llegar a hacer con fines de estudio en su casa para subrayar un libro que encontró en internet, por ejemplo. Seguimos al rojo vivo en Uruguay y Argentina. O la libertad de panorama, la posibilidad de sacar fotografías de obras emplazadas en espacios públicos o de fachada de edificios. Las obras utilizadas por la administración pública es otra categoría que comúnmente no tiene tanta importancia, bueno, pero la relevamos. Por último, y esto está toda Latinoamérica al rojo vivo, la posibilidad de innovar o de los usos no previstos o de proyectos de mejora relacionados con nuevas tecnologías. Acá tenemos qué país en Latinoamérica tiene previsiones relacionadas con la legalidad de los hipervínculos. Ustedes pueden decirme, pero Patricia, no hay problema. Bueno, en Uruguay hicimos un relevamiento y existen reclamos a repositorios educativos por hipervínculos de videos de músicos nacionales en recursos educativos en portales de educación pública. ¿Ah? La gestora colectiva, AGADU, Derechos de Autor, y no han pasado a juicio, ese es el problema, pero ha generado demandas en este sentido, reclamos
a través de Agadu, a los autores han reclamado y se han dado de baja contenidos. Dejo de compartir este sitio y termino comentándoles algunas otras acciones que hemos llevado adelante desde Datisoc. Como les comentaba Beatriz, hoy hicimos una encuesta. Esto que ven aquí es el resultado de una encuesta: ¿cuánto sabes de derechos de autor? Y aquí, dentro de esta encuesta, teníamos 3 niveles. Una era preguntas relacionadas con libertad de expresión, otras sobre educación y otras sobre bibliotecas y archivos. A modo de ejemplo, y rapidito les muestro algunas, eran escenarios, casos a resolver. Y las personas que respondían a la encuesta tenían que responder si era legal o ilegal. También teníamos bastantes distractores, casos que eran evidentemente ilegales o evidentemente legales. Pero estas eran las zonas grises. Por ejemplo, en educación, una institución educativa digitaliza el manual principal de una asignatura para entregar a sus estudiantes. El manual hace años que ya no se encuentra a la venta en plaza y fue imposible localizar a los autores. Ese es un ejemplo. Otros es, en tiempos de pandemia, un docente publica un PDF con una selección de lecturas en un aula virtual. Utiliza únicamente 3 fragmentos de obras de 3 autores diferentes y es una selección de 3 páginas máximo por cada autor. ¿Es legal o ilegal? En realidad todos estos casos son ilegales. Un profesor de historia graba una clase de arte, de historia del arte graba una clase en la cual muestra obras pictóricas nacionales contemporáneas. Luego la publica en el sitio web de su institución educativa. Esto es algo que ha pasado y mucho, y es ilegal. Y en cuanto a bibliotecas y archivos, también tenemos, les cuento algún caso. Un archivo público digitaliza y publica en su sitio web una colección de fotos sacadas entre los años 1950 y 1960. Se desconoce quiénes son los fotógrafos. Eso es, siempre partiendo de la base de que no había autorización previa, eso se aclaró antes de plantear la encuesta. Y, o caso, por ejemplo, un investigador uruguayo experto en ciencia de datos busca obtener una nueva información sobre cáncer del pulmón, realizando un análisis automatizado sobre los datos médicos. Para ello aplica técnicas de minería de datos en artículos científicos sobre la temática, extraídos de la base de la editorial Elsevier, pero ingresando legalmente. Aunque ingrese legalmente, en Uruguay es ilegal y además Elsevier lo prohíbe directamente también, ¿no? Por cláusula contractual. Si no tenemos excepción, y no tenemos una excepción que diga que esa cláusula contractual no vale, no se puede hacer minería de datos sobre bases aunque se ingrese legalmente. Bien, hicimos una campaña sobre este tema. La idea era visibilizar y hacer esto de alfabetización en derechos de autor, pero a nivel un poco más masivo. Logramos tener un cierto impacto, llegamos a los medios. A la prensa les llamó muchísimo la atención el tema de la inexistencia de libertad de panorama y además que eso se sancione con un delito penal, porque la reproducción, aunque sea sin fines de lucro, es un delito penal en Uruguay. Y además sacamos algunos videos de la Asociación de Bibliotecólogos, Asociación de Archivólogos, docentes de diferentes organismos de educación pública, en las que ellos contaban sus problemas o los problemas que habían tenido con la ley de derechos de autor. Y finalmente, para cerrar, uno de los resultados de la encuesta fue que le preguntamos a las personas: ¿estás seguro de haber respondido bien las preguntas? El 77,8% respondió que sí, que estaba seguro, muy seguro, pero si lo contrastamos con la realidad, solo el 31,9% contestó más de la mitad o aproximadamente la mitad de las preguntas de forma correcta. Existe una brecha enorme entre práctica y... En realidad ya lo sabemos esto, obviamente, pero lo sabemos, pero hay que documentar esto. Ese es el tema. No tenemos evidencia documental. Y ya voy terminando, otra investigación, informe que sacamos,
sacó nuestro Matías, porque en Vía Libre tienen varios Matías, nosotros también tenemos nuestro Matías. Matías Jackson hizo una investigación que se llama Repositorios Digitales y Plataformas Educativas frente al Derecho de Autor. Y entrevistó a 5 repositorios y las 5 repositorios y plataformas educativas principales. Estoy hablando de que la educación pública en Uruguay, o sea, cubre la universidad pública, cubre el 80% de la matrícula universitaria, y en la educación pública también, o sea, no dijimos a quiénes habíamos entrevistado, porque le preguntamos si hacían actos legales o ilegales, pero es medio evidente en un país tan chiquito a quién entrevistamos. Y fue realmente esclarecedor el tema de documentar qué problemas ellos están teniendo. Cito textual: si contáramos todo lo que hacemos, terminamos todos presos, violamos la ley todo el tiempo. O sea, y cómo perciben ellos y cómo solucionan. O sea, y los reclamos que han recibido quedaron documentados. Esto de que hay reclamos por hipervínculo quedó documentado. Que la biblioteca, le digo esto porque ellos lo dicen en voz alta, la Biblioteca del Parlamento tiene un proyecto de digitalización de prensa que ha gastado miles de dólares y no ha podido dar acceso a través de Internet, ni siquiera con usuario, y que probablemente el proyecto muera porque el costo no está de acuerdo con el impacto real que está teniendo este proyecto. Y los futuros proyectos de digitalización que tenemos también tienen que ver con, o sea, no es que no hay consecuencias. No hay consecuencias de demandas ante el Poder Judicial. Hay consecuencias de la falta de excepciones y la falta de adecuación a la ley, entre ellas el tema de la financiación de proyectos de innovación, la autocensura. Rige recibo un mínimo reclamo, ni analizo quién tiene razón, se da de baja el contenido y otra cosa. Y también el tema de qué hacemos con la alfabetización. Esto de hacer proyectos de alfabetización y generar este miedo en los docentes. Y además, me encanta porque analizamos, ellos creen que están seguros con las cláusulas que ponen sobre responsabilidad. Ellos dicen, no somos responsables de... Y cuando te dijimos, bueno, no, hay que ver si esa cláusula te cubre o no cubre el repositorio, porque decir unilateralmente que el repositorio no es responsable de... No hay un juez que haya analizado eso, pero ellos estaban como, bueno, no, pero nosotros decimos que... Ustedes dicen que... La cuestión es que ahora viene el autoarchivo y todo lo que es, las plataformas virtuales, todo lo que postean los docentes en aulas virtuales. No basta con esa declaración unilateral de yo no soy responsable. Perdón, que probablemente me repasé. Termino acá. Bueno, muchas gracias, Patricia. No, estaba súper interesante lo que estabas contando, precisamente porque son las preguntas que en muchos casos nos hacemos cotidianamente, tanto en las acciones que tienen que ver justamente con la innovación. Me quedo con eso, que me parece que es una cuestión en la que cuando hay obras autorales involucradas, ¿no? En algún momento el tema de derechos de autor empieza a funcionar como un freno, una alerta que de alguna manera, también dificulta que esos proyectos pasen a otras etapas, ¿no? O de repente hay que asumir unos riesgos enormes en la incertidumbre en la que nos encontramos. Súper interesante lo que compartiste. Le paso la palabra entonces a Mati ahora para que, por ahí nos baje a tierra a ver cómo podemos de este escenario sacar algunas cuestiones más en limpio y propositivas para seguir adelante por otro lado, el enorme trabajo que ha hecho el movimiento de acceso abierto, en particular la gente de bibliotecas y archivos desde hace casi 20 años, ¿no? En algunos casos un poco más. Mati. Bueno, gracias Lila por darme la palabra y yo no me quiero extender mucho.
y querría enfocarme en un aspecto del acceso abierto que apareció en las exposiciones de Beatriz y de Pato, que es el de acceso abierto como una práctica, como una acción, como una tarea que hay que hacer en las organizaciones y que depende en gran medida, como ellas señalaron, de conocimientos y expertise que en la mayor parte de los casos está ausente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, cada vez que se habla de lo abierto, por fuera del contexto del software y el código, especialmente en expresiones como acceso abierto, o Open GLAM, o Open Data, todas estas emanaciones de lo abierto que se pregnan a diferentes áreas del Estado y de la administración pública, presuponen justamente la existencia de condiciones tecnológicas y condiciones de capacitación y condiciones legales, que son unas en los lugares en los cuales esas banderas se enarbolaron por primera vez, y son otras, efectivamente, en nuestros países. Y el mapa que se veía en el proyecto de DATISOC, con muchos de los países en rojo y demás, si empezamos a ir un paso más atrás en cada una de las acciones que involucra hacer abierto una colección de datos, de información de cualquier orden, empezamos a encontrar panoramas muy interesantes que nos muestran quizás, bueno, la complejidad de esto que llamamos acceso. Porque como lenguaje y metafórico, como lenguaje metafórico, el acceso abierto es complicado en todo sentido, ¿no? Porque la figura del acceso tiene esta idea de entrar a algo como un edificio, como atravesar una puerta, y lo abierto justamente, y se ve incluso en las imágenes del logo del open source y demás, está esta idea de que simplemente se trata de abrir un candado, abrir una cerradura, abrir como si fuera simplemente una decisión de la voluntad. Si tengo la llave, ¿cómo no voy a abrirlo? Y nos damos cuenta que acá no tenemos ni puerta, ni llave, ni nada, en muchos casos. Y no casualmente el estado de la legislación de derecho de autor puede tener un rol importante que jugar en esa ausencia, por ser un gran desincentivo a las organizaciones, a los directivos, a quienes trabajan, a enfocar la tarea justamente de hacer disponible esta información de modo persistente por medios digitales. Que eso quiere decir finalmente poner en abierto. Son archivos digitales que se pueden acceder de modo gratuito e irrestricto, sin limitaciones a su reutilización, que van a estar hosteados en un servidor, que va a tener que tener un dominio web, que va a tener que estar administrado. Es decir, la licencia que le podemos poner a alguno de estos elementos o el estado de derechos va a estar siempre predicado de una situación informática. O sea, todo el trabajo que mostraba Gustavo al comienzo del repositorio institucional de la universidad es justamente el esfuerzo que hay que hacer para poder finalmente decir esta información que está, digamos, liberada de las restricciones que implica la propiedad intelectual, puede ser consumida de acuerdo a estas libertades que tiene ahora. Entonces, ¿cuál es la situación cuando enfocamos el acceso abierto como un problema de capacidades de las organizaciones? Bueno, diverso. Es diverso porque así como falta el conocimiento específico de la gestión de los derechos y especialmente de cómo superar las dificultades digamos, de sistemas de legislación como los de Uruguay y de Argentina, antes de eso tiene que haber algo al que queramos liberar. Entonces, ¿cómo se manejan esos archivos? ¿Cómo se digitalizan estas informaciones o cómo se administran las que nacieron digitales? Y todo esto implica no solo que quienes vayan a estar al momento de publicar esas cuestiones en Internet tengan que conocer esas distinciones, sino que tienen que tener a su vez una herramienta en la cual publicarlas. Esa herramienta es privada o es pública, es de código abierto o es de código propietario. Empezamos a ver que no solo el tema de la capacidad técnica y el conocimiento, sino también otros aspectos de la propiedad intelectual, más allá del derecho de autor, también impactan en toda la cadena de valor que va desde agarrar un documento de cualquier naturaleza, que esté en un museo, un archivo o una dependencia pública, y ponerlo libremente a disposición en Internet. Evidentemente, en estas acciones que vemos, donde se combinan políticas y leyes, herramientas tecnológicas y capacidades individuales y grupales, es donde finalmente se cifra el problema del acceso abierto, creo, desde una perspectiva más integral. Yo a veces trato de imaginar, si esto fuera un problema de política pública y hubiera que destinar recursos, ¿no? ¿A qué habría que destinarlos? Si lo que queremos es asegurar el acceso abierto de diferentes áreas digamos, de la producción intelectual de una sociedad. Si se trata de los repositorios,
de reuniones que he tenido, por ejemplo, en algún momento el Ministerio de Ciencia, etcétera, aparecía recurrentemente en diferentes discusiones de repositorios el problema de poder adaptar las interfaces de sus aplicaciones para que se pudieran consumir fácilmente desde celulares, para poder ofrecer diferentes formas de interactividad. Por ejemplo, este problema de la user experience y la user interface en los repositorios institucionales existe. Ahora, ¿de qué manera se lo atiende y cómo eso constituye finalmente una barrera al acceso? En la medida en que si el sitio no está bien diseñado puede tener mucha información publicada, pero si es difícil consultarlo, se cumple finalmente su objetivo. Del mismo modo, cuando hay que digitalizar documentación, ¿cuántas veces se digitalizan las mismas cosas si no están debidamente gestionadas? Esto ha pasado un montón de veces en cantidad de organizaciones de todo tipo, culturales, archivos judiciales, archivos históricos de todo tipo. Los proyectos muchas veces generan fotografías con diferentes tipos de calidades, con diferentes tipos de iluminación, y esa información a veces no se guarda correctamente y hay que volverla a hacer la próxima vez que cambia una dirección. Entonces, evidentemente hay como diferentes capas de procesos técnicos que de alguna manera hay que lograr armonizar y alinear para que la apuesta del acceso abierto sea una apuesta más consistente y duradera a lo largo del tiempo. Hay algo a veces que es medio recursivo en todas estas cosas que involucran computadoras, porque del mismo modo que el acceso abierto, bueno, está siempre apuntando a una idea de reutilización del conocimiento y a una idea también de construcción colaborativa, finalmente, derivada quizás de un ideal científico. Del mismo modo, cada una de estas tareas que llevan del acceso cerrado, digamos, al acceso abierto, que hacen posible que esa información sea consultada y reutilizada, también se benefician en gran medida de otras liberaciones, de otros recursos en abierto. O sea, la idea de que hay una continuidad entre el acceso abierto y la tecnología open source es otra de las derivas del movimiento del acceso abierto, que no es la ciencia abierta, sino el movimiento de la infraestructura abierta, el Open Infrastructure Movement, que empieza a insistir también en cómo debe gestionarse el parque informático, los recursos digitales, las aplicaciones web, las bases de datos, el hardware, en fin, de toda la infraestructura donde eso va a estar alojado, cómo deben diseñarse esos procesos para nuevamente no caer en las trampas extractivistas como las que representan, digamos, la trampa de las publicaciones en las editoriales científicas. Esta idea de que hay una cantidad de fondos que se terminan yendo del sistema universitario y científico, que terminan pagando esas licencias para reutilizar un conocimiento que ya fue pagado previamente por los contribuyentes, se replica igualmente en todos los pasos inferiores. Vamos solo a poner un ejemplo. Las bibliotecas nacionales de la mayor parte de los países de América Latina usan el software privativo Aleph. Aleph tiene, a su vez, convenios muy visibles y que así los promocionan con el Sevier, como que hay una solidaridad ahí finalmente, porque ambos venden servicios a bibliotecas. Desde los presupuestos bibliotecarios están de alguna manera capturados por estos vendors en múltiples niveles, no solo en el licenciamiento del acceso a las revistas, sino también en el software que utilizan para gestionarse, y así, etcétera. El tema viene desarrollándose en todos los niveles. ¿A qué quería llegar con esto? A que, bueno, de alguna manera, rescatar también la bandera de la infraestructura abierta nos debería permitir pensar en, bueno, ¿no estaremos ya en condiciones de establecer algún punto más firme en estos aspectos? Digo, las leyes de acceso abierto, los repositorios que hacen todas las universidades, ya son un hecho. Efectivamente, en la Argentina y en muchos países de la región se ha logrado avanzar en esa dirección. ¿Qué falta ahora para dar un paso más? Para volver más expansivos y más sólidas estas iniciativas, tanto en lo que respecta a la cantidad de información que pueden compartir, como al impacto que finalmente tengan en el público. Y ahí yo creo que, más allá de la claridad o no que se pueda tener respecto a los proyectos, hay un punto central, que es empezar a poner sobre la mesa este tema de la infraestructura como un problema también a resolver con las mismas soluciones del acceso abierto para la producción del conocimiento, que es colaborativo y abierto. Eso es, hay herramientas de código abierto que hay que utilizar,
que ya están probadas en muchos lugares y que no hay que permitir más que se gasten presupuestos millonarios y en dólares para comprar ese tipo de herramientas. Claro, acá mencionan PMB y COA, la Biblioteca del Congreso anunció hace un par de meses la promoción de la adquisición de un software AppSysNet de la empresa Baratz de España, y les hicieron un comunicado como si le estuvieran vendiendo el software al resto del país, cuando sabemos que no hace falta en absoluto, no hay que gastar esos presupuestos en eso, hay que seguir fomentando la adquisición de la incorporación de software abierto para gestionar estas cosas y en la medida de lo posible generar grupos de usuarios entre los administradores de las organizaciones que forman parte de consorcios compartidos, como, no sé, las universidades nacionales, para que esas herramientas disminuyan su costo de mantenimiento de mediano plazo y se puedan asegurar después la continuidad de esos servicios de publicación. Y así lo mismo con la digitalización, armar nodos regionales que tengan los equipos y el conocimiento necesario y puedan de alguna manera prestar ese servicio de digitalización a las organizaciones cercanas que no tienen la cintura ni la espalda presupuestaria para sostener ese tipo de procesos, pero que sí pueden negociar en mejores condiciones con una universidad antes que con un proveedor español. Es como que hay una cantidad de cosas ahí que ya están listas de alguna manera para ejercerse y para implementarse, y simplemente lo que hace falta es como lograr instalar estas ideas en quienes toman decisiones, en quienes legislan y en quienes toman decisiones más arriba, digamos. Como son 3 niveles, a nivel institucional, a nivel legislativo y a nivel ejecutivo, a nivel de las políticas públicas específicamente. Eso. Eso, nada menos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La idea es ahora que recuperemos algunas de las preguntas que ya han ido surgiendo en el chat que viene de la transmisión en vivo. Yo también quiero sumar algunas, pero bueno, voy a empezar recorriendo el chat para traer algunas de las preguntas que han aparecido entre la gente que está escuchándonos. Bueno, ahí aparecen en el Zócalo Gustavo, que nos estaba acompañando. No sé quién quiere hacer. Bea seguro. Dale, Bea. Bueno, es muy buena, Gustavo, la pregunta, porque la respuesta es bastante simple. En el principio de legalidad, en el principio legal, uno no puede alegar su propia torpeza cuando viola la ley. Eso es algo que es decir, uno no puede decir, yo no sabía que esto era delito a la hora de defenderse cuando es acusado de un delito. Y la ley argentina vigente, en su artículo 71 específicamente, dice que toda reproducción no autorizada es una forma de vulneración de los derechos consagrados en la ley 11.723 y lo que hace es homologar al delito de estafa. Entonces, independientemente de que esa reproducción o ese uso no autorizado, no explícitamente autorizado de una obra se haga en el mundo analógico o en el mundo digital, si hay una reproducción que no tiene la autorización explícita pertinente, entonces hay un delito y las personas adultas somos responsables de lo que hacemos frente a la ley si eso está específicamente tipificado. Dicho eso, hago una salvedad. El problema que tenemos ahora en Internet es exactamente el contrario del que se vaticinaba hace 15 o 20 años, incluso más, cuando se pensaba que Internet era esa tierra de nadie en la cual la vulneración de los derechos de autor era mucho más fácil que el mundo analógico y que Internet era esa esfera de la copia ilegal y que Internet iba a terminar destrozando el sistema de copyright en general, de derechos de autor en particular en nuestra jurisdicción. Lo cierto es que Internet se ha convertido exactamente en lo contrario y es el paraíso de la observancia del derecho de autor. Y cosas que hacemos, que hacemos,
sin temor a que nos persigan o a que eso tenga consecuencias de algún tipo, como por ejemplo fotocopiarles un material y entregarle las fotocopias en papel a nuestros estudiantes en un aula, qué sé yo, compartir, básicamente las formas de reproducción del mundo analógico son formas que exceden los mecanismos de observancia, mientras que hoy día toda la práctica digital se ha vuelto el paraíso de la observancia. Primero, porque cada día hay más concentración en el mundo de Internet y entonces cada vez más nuestras prácticas están atravesadas por un puñado pequeño de intermediarios que además están obligados por la jurisdicción a la que pertenecen, que mayormente son empresas radicadas en los Estados Unidos, tienen que atender y hacer cumplir la ley, la Digital Millennium Copyright Act. Y esto define que ante una notificación, cualquiera sea esta notificación, el intermediario tiene que dar de baja el contenido y se han implementado un montón de mecanismos de observancia, incluyendo las novedades en Europa de la obligación de montar un sistema de copyright bots o los sistemas automatizados de detección de infracciones al copyright, que son la auténtica pesadilla hoy de cualquier creador de contenidos en línea, porque son sistemas que han automatizado la detección de la infracción y que operan en consecuencia. Entonces, el problema de Internet es que en Internet tenemos un nivel mucho más estricto de aplicación de una ley que la habíamos hecho flexible en la vida analógica porque era imposible de cumplir, en las fotocopias, en las posibilidades de acceder a cosas en la relación cara a cara y en el mundo analógico, pero esa ley que es tan extremadamente restrictiva se aplica de manera rigurosa cuando lo que hacemos lo hacemos en Internet. Es mucho más complejo hoy día el mundo de Internet que el mundo analógico en relación a la ley de derecho de autor. Buenísimo, no, me quedaba pensando en lo que dijiste recién, de forma rigurosa y también en algunos casos con errores, ¿no? Porque, digamos, la aplicación a veces es por defecto sobre ciertas cuestiones que requerirían análisis, eventualmente. Sí, un poco en la línea de Morozov y el solucionismo tecnológico, ¿no? Un ejemplo acabado de esa forma en la que se busca solucionar un problema que de otra manera es, bueno, complejo. Gustavo tiene otra pregunta que por ahí le podemos poner ahora mismo. No sé, Caro, si es la posibilidad de traer la otra pregunta que estaba vinculada a lo que contaba recién Gustavo. Creo que en parte está contestada, pero quizás Mati quiera decir algo más. Un escáner de uso libre. No, en este caso sería... Esto es una práctica que yo he visto en universidades del mundo. No sé cuál es la situación acá, pero dado que el que opera es el estudiante cuando se lo digitaliza, habría que ver. No sé si puedo responder yo justamente esta parte. Le preguntaría más bien a Pato que nos diga. A ver, nosotros hemos hecho un análisis sobre responsabilidad de bibliotecas, tanto de bibliotecas, instituciones educativas, específicamente lo que tiene que ver con repositorios, que se sube repositorios, y esto también aplica, o sea, en vez de que se sube repositorio, que una biblioteca que tiene una máquina de copiar, que también Internet y un repositorio es una máquina de copiar, no, es lo mismo. En Uruguay no tenemos un régimen especial para estos temas, tenemos el Código Civil y esto conduce a hasta soluciones cómicas. El Código Civil aplicaría en este caso, no sé si en Argentina sería igual, pero si estuviéramos en Uruguay en este caso, sería la responsabilidad extracontractual por el hecho de las cosas.
uno cuando es responsable de un objeto, una institución o una persona, es responsable de lo que sucede con ese objeto. Y cuando a mí me enseñaban sobre este tipo de responsabilidad, me ponían el ejemplo de que alguien tiene una podadora de césped y no la cuida, y de golpe sale un aspa y mata a alguien, o le hace un daño a una propiedad privada, y esa podadora de césped era obligación mía de cuidar, y la ley dice responsabilidad de un buen padre de familia, de Uruguay. Entonces, es muy loco que la misma responsabilidad que se le aplica a alguien que usa una podadora, se le aplica a una biblioteca que tiene una fotocopiadora y alguien hace un acto de copia que es ilegal. Es un delito penal en Uruguay hacer ese tipo de copia, aunque sea una hoja. ¿Ah? Así que la respuesta es sí, y como nuestra ley no está adaptada en general a estos temas, aplican las normas generales del Código Civil y se dan algunos ciertos ridículos normativos. No sé si, Beatriz, tenés algo para agregar o sabes la respuesta en Argentina. No, no mucho, porque la legislación en Argentina es la reproducción está prohibida explícitamente, y como decíamos en otra de las charlas ayer, esto revierte el principio de legalidad. En Argentina todo lo que, en materia de derecho de autor, todo lo que no está explícitamente permitido está prohibido. El tema es que quien comete el delito es quien hace la reproducción. En principio, si hay un estudiante ahí operando la máquina, debería ser el estudiante responsable de hacer una copia de una obra para la cual no tiene autorización. Porque si la máquina, digo, esto es una de las grandes discusiones, de hecho, me puedo ir a largos debates jurisprudenciales en los Estados Unidos. El caso Sony Betamax la iba de esto, digamos, si la máquina sirve para violar copyright o si tiene usos legítimos, usos legales. Si uno dice, tengo este escáner en la biblioteca porque reproduzco obra de dominio público, reproduzco material bibliográfico que está disponible con licencias libres y demás, la biblioteca no puede tener ninguna responsabilidad sobre tener es decir, el aparato es perfectamente legal. Es como tener una fotocopiadora, digamos. Uno tiene una fotocopiadora y ¿quién es responsable si uno tiene la fotocopiadora? Acá en Argentina tenemos el otro problema, y voy a complejizar todavía más, y es que una entidad de gestión colectiva como Cadra, que se autoarroga, porque no tiene ningún peso legal efectivo, no tiene ni un decreto ni una legislación que la avale, se arroga la representación de los derechos reprográficos de la industria editorial y de los autores, pretende cobrarle a las universidades públicas un canon por las fotocopiadoras que tengan en su interior. Y lo hicieron durante largo tiempo. La UBA les pagó por un tiempo, por las fotocopiadoras que había en los centros de estudiantes. Pero eso no tiene pie ni cabeza, porque es cobrar por algo sobre lo que vos no tenés ninguna potestad, y es pretender cobrar por la mera existencia de la máquina. Si la máquina tiene usos legales, vos no podés dar por hecho que la máquina va a ser usada para infringir los derechos de terceros. Pero bueno, es otra discusión. Sony Betamax fue a favor de Sony el fallo porque la máquina tenía usos legales más allá de la posibilidad de grabar programas de televisión, y de ahí devino ese juicio, pero bueno, este caso fue revertido después con Grokster. Hay bastante historia de la jurisprudencia en la materia, pero es la gran pregunta sobre quién tiene la máquina, si quien tiene la máquina es responsable de lo que se hace con la máquina. Quería agregar una última cosita. Beatriz me hace recordar el caso de la gestora reprográfica que existió en Uruguay, Autor se llamaban, a principios de fines de los 90, a principios de 2000, tuvo que cerrar porque directamente no podía demostrar que lo que estaba cobrando era legítimo. O sea, cobraba por posesión de fotocopiadora. Hoy tenemos la misma discusión con Ejeda, que es la gestora colectiva de audiovisual, que cobra por posesión de televisión en un local, en una peluquería o en una carnicería o en un bar. Están cobrándole a los pequeños negocios
por cantidad de televisores en los locales, y eso es totalmente ilegal y no hay, a ver, hoy son las grandes discusiones que se están dando en el Parlamento. ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con...? Porque, ¿saben? El propio Consejo de Derecho de Autor y las otras gestoras no quieren que esté porque deslegitima el propio concepto de lo que es una gestora colectiva. Perdón, eso. Se me venían dos referencias, además de lo que comentaba Beatriz, que están relacionadas con esto, no para agregar luz ni mucho menos, sino a la complejidad. Por un lado, el caso Taringa, yo lo veo bastante parecido, ¿no? En la forma en que se forzó la legislación para poner a un intermediario como responsable de un delito que cometían otras personas. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la referencia que hacías a Cadra, que, bueno, por ahí esa duplicación de la que está hablando Gustavo, en muchos casos tiene que ver con usos que ahora ya no son las fotocopias, sino que son subir el PDF escaneado al aula virtual, ¿no? Y que no son solamente por ahí los estudiantes los que las hacen, sino bueno, que hay otras dimensiones institucionales involucradas cuando hay un profe. Esta es una pregunta clásica de educación a distancia y de cualquier forma de virtualización de las prácticas educativas respecto del acceso a la bibliografía, ¿no? Que bueno, representa todo un problema cuando hay que subir copias de eso que se digitaliza a los servidores institucionales, ¿no? Que es un poco, si se quiere, parecido al ejemplo que traía Gustavo. Bueno, había una... Lila, perdón, te agrego algo, ya que mencionaste Taringa, hay casuística. En Argentina Taringa fue sobreseída. Los dueños de Taringa, en el caso, en el juicio, en el oral y público que tuvieron, que creo fue en diciembre de 2018, el juicio oral y público, a ellos se los acusaba de partícipes necesarios en la comisión de un delito, por ser ellos los titulares de la plataforma en la que terceros cometían el delito. No se los imputaba a ellos del delito, pero sí de partícipes necesarios, y fueron sobreseídos. Se estableció que poner la plataforma y que terceros cometieran delitos utilizando la plataforma de ellos no podía ser considerado delito en Argentina. Interesante el fallo, sobre todo porque fija ya una jurisprudencia. El fallo no fue apelado, podía haber sido apelado por la parte querellante, no lo fue, así que quedó firme. Y me parece una casuística interesante, decir, bueno, el que tiene la plataforma no es responsable de un delito cometido cuando va en el fuero penal. Después hay cuestiones en el fuero civil de responsabilidad de intermediarios, pero en penal, Taringa fueron sobreseídos. Sí, por otro lado, en la misma línea está la discusión de hace unos años atrás sobre el canon digital, ¿no? Que cada tanto revive y que de fondo tiene esta misma cuestión, ¿no? Una máquina para copiar, pero que para copiar ¿qué? ¿No? Bueno, había una pregunta más que era para Patricia, si es. Sí, rapidito, en Uruguay no tenemos, como tienen ustedes, una ley, Sistema Nacional de Repositorios por ley, pero sí se ha creado, en el 2019 se lanzó el Sistema Nacional de Repositorios de Uruguay, que hoy está en el sitio web silo.uy, de cosechador de repositorios, y esta política fue muy exitosa. O sea, se ha logrado lo que ustedes hicieron a través de una ley, pero a través de una política. La Agencia Nacional de Investigación contactó con todas las organizaciones, las universidades y organizaciones de investigación, proponiéndoles firmar convenio en el cual se comprometían a crear su repositorio, si no lo tenían, o a pasar su repositorio a una política de acceso abierto. Y de hecho, todas las universidades privadas, no tenemos muchas, privadas y públicas en Uruguay, han adherido,
y han nacido nuevos repositorios gracias a esa política, y a partir del 2019, a partir del 2020, este cosechador de todos los repositorios nacionales está en referencia, así que tenemos un impulso que a mí me gustaría que sea por ley, porque mañana cambian los gobiernos, cambian las visiones y cambian las políticas. Así que no es lo mismo una ley, lo tengo claro, que una política, pero por ahora es como una aceptación, estamos todos alineados, no importa qué visión política se tenga, el acceso abierto es una meta a cubrir por la Agencia Nacional de Investigación. El problema es que no hay presupuesto detrás y cada vez hay menos. Tenemos hasta la licencia país esta que tenemos. Nosotros tenemos un portal que es el portal Timbó Foco, que se llama ahora, que pagamos una licencia país para el acceso a las revistas arbitradas, lo que comúnmente en otros países sucede a nivel universidad. Cada universidad negocia con revistas arbitradas. Bueno, nosotros lo tenemos a nivel nacional. Son los mismos que están llevando adelante el Sistema Nacional de Repositorios y negociando con las revistas privativas. Y este año fue un año candente porque hubo recorte presupuestal, y hay recorte presupuestal para todos, para los que este impulso del Sistema Nacional de Repositorios, y también recorte presupuestal para qué compramos. Y bueno, las colecciones que comprábamos se dieron de baja un montón y no hubo preaviso, digamos. De golpe fuimos a entrar y ya no estaban. Bueno, el caso argentino es parecido, ¿no? Tenemos también las suscripciones negociadas a nivel Ministerio de Educación de la Nación. Yo quería hacerle una pregunta a Mati, pero no lo veo, me parece que se cayó, estaba con su conexión. Pero bueno, por ahí a lo mejor Bea y Patio se animan a responder. No, me quedé sobre todo pensando en relación a su exposición respecto de estas tendencias que ya vemos en las universidades respecto de la plataformización del acceso a los recursos bibliográficos, ¿no? Es decir, sistemas en los cuales los libros electrónicos son alquilados mediante una suscripción, que bueno, justamente hoy comentábamos lo que la Open Library hace gratis, ¿no? Acá se está negociando a valores muy onerosos con cada una de las bibliotecas de las universidades nacionales que podríamos hacer uso de ese servicio, sobre todo que además es algo cada vez más requerido en función de que hay cada vez más material bibliográfico digital, nativo, ¿no? De origen digital, o sea que no hay copias impresas que se puedan, ni convienen tampoco, y estas copias no se están pudiendo prestar, como históricamente se ha hecho con los ejemplares papel. Bueno, nada, por ahí si tienen alguna reflexión sobre eso, me parece que es interesante porque se viene como ofertas concretas que van a tener que ser analizadas por decisores sobre justamente los presupuestos universitarios o de las instituciones educativas para garantizar sobre todo el acceso en las formas virtualizadas de la enseñanza. Bueno, es un tema interesante, Lila. La verdad es que tiene que ver con una tendencia de hace ya varios años, y es llevar la tendencia de los libros electrónicos al mundo de la información académica. Perdón, mi mascota ladra. El problema de este tema es que se están adoptando mecanismos de comercialización basados en los permisos de lectura y no en la adquisición de ejemplares. Esa es la diferencia drástica. Es el modelo del software que te dan licencias de uso, y esto lo que hace es que quien tiene la titularidad y que te vende la licencia de uso se reserva todos los derechos y te lo va prestando en función de el precio que pagues, el tiempo que te lo habiliten y demás. Para nosotros eso es muy problemático porque nos impide
conformar bibliotecas que sean estables en el tiempo. Porque mañana vos cerraste ese convenio y no pagás más esa cuota y esa bibliografía que vos alguna vez tuviste en tus bateas no la tenés más. Entonces, la verdad que es un modelo que yo espero que podamos resistir, porque es un modelo que nos impide conformar bibliotecas durables, nos desapropia completamente de las potestades sobre la lectura de los materiales, nos impide conformar una historia de nuestras propias lecturas y nuestros propios trayectos. Así que yo soy, no sé cómo lo podemos hacer, pero soy partidaria de que resistamos a ultranza el entrar en ese tipo de modelos y que si entramos, busquemos la forma de hacernos copias y guardar esa información a la cual alguna vez accedimos. Porque además, digo, muchos investigadores van a necesitar acceso mañana, pasado, después, hacer trayectorias. Estamos matando la idea del archivo, estamos matando prácticamente la idea del acceso, que una vez que vos tenés el material, lo puedas acceder bajo las condiciones. Estamos matando nuestra autonomía frente a la disponibilidad de las obras. La verdad que me parece un modelo al cual las universidades públicas, las bibliotecas y demás no deberíamos entrar y deberíamos resistir a como dé lugar. Tengo una cuestión para agregar con respecto a la experiencia de Uruguay en este tema. Tenemos una bastante fea experiencia en el sentido de que venimos impulsando desde los movimientos de educación abierta y de los movimientos de acceso abierto la creación de repositorios y la existencia de fondos, presupuesto para crecimiento de iniciativas, porque no salen del aire, tanto las revistas de acceso abierto como los repositorios. Pero las instituciones, y en esto específicamente tenemos dos instituciones, una es la Agencia Nacional de Investigación, que tiene esta doble iniciativa, por un lado, que existan repositorios y gestionar la existencia del Sistema Nacional de Repositorios, y por otro lado, el portal Timbó, que es de compra de licencias y de bases a nivel nacional. El problema es que si vamos a ver el presupuesto que está asignado a cada una de ellas, lo mismo sucede en Ceibal. El plan Ceibal, en lo que tiene que ver con recursos educativos abiertos, tiene un portal y una comunidad de creación de recursos educativos abiertos preciosa, y a su vez tiene la Biblioteca Ceibal, que es una biblioteca gestionada por la empresa Odilo, en la que se compra, me encanta porque te prestan un libro digital por 15 días, como que desaparece, gestionan eso de la escasez de mentira. Pero ¿dónde está el presupuesto? Tanto en Ceibal como en la ANI. La iniciativa de repositorios y las iniciativas de repositorios de acceso abierto y de recursos educativos abiertos son a pulmón, literal. Los miles de dólares se van a comprar derechos. Entonces, desde la Universidad de la República, el Núcleo REA, dijimos, tenemos, y desde también formación docente, que es donde yo trabajo, y integro también el Núcleo REA por formación docente, dijimos, tenemos que generar awareness, tenemos que generar sensibilización sobre este tema. Nos contactamos con la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y solicitamos la creación de un grupo de educación abierta a nivel ministerio, con el objetivo de analizar qué se está gastando, cómo se está gastando y cómo se está aprovechando. Y estuvimos un año pidiendo información, se creó el grupo. La ministra en su momento nos dio recursos y nos dijo, instálense, se nombró por cada uno de los organismos de educación pública en todos los niveles un representante, y cada uno tenía que solicitar a su institución cuánto estaba gastando, qué estaba gastando. Se solicitó a Ceibal también. Nunca logramos esa información. Una vergüenza. Lo más triste es que todo esto se cortó porque cambió el gobierno y murió el grupo. No nos siguieron apoyando como grupo de trabajo,
y el actual ministro no nos ha priorizado. O sea, no estoy queriendo decir que no existamos, pero a lo que voy es, hay que mover resortes a nivel gobierno para hacer un mapeo de cómo porque me parece razonable, ¿no? Es razonable analizar cómo estamos gastando, en qué estamos gastando y qué impacto tiene. Si ustedes en su país pueden lograr, para mí fue una ventana espectacular, yo pensé que íbamos a lograr resultados, todavía no me he rendido, no nos hemos rendido con Virginia, que estamos las dos, Virginia Rodés y yo, impulsando la creación, el revivir el grupo que está analizando este tema, pero si pueden hacer una movida a nivel del Ministerio de Educación, creo que corresponde. La cuestión es, claro, Argentina es un poco más complejo que Uruguay. Nosotros tenemos una mega universidad, la educación pública toda concentrada en un solo organismo y somos pocos para negociar y para sentarnos en una mesa. Pero me parece que vale la pena intentarlo. Sí, definitivamente. Bueno, gracias Patricia por el comentario. Hay una pregunta más de Gustavo, no sé si alguna de las dos quiere comentarla, y ya tendríamos que estar cerrando en los próximos 5 minutos. Gustavo pregunta si desde el punto de vista del acceso abierto, ¿qué se puede hacer con el artículo 6 de la 11723? Si se puede aprovechar para difundir obras olvidadas. El artículo 6 de la 11723 es una joyita. Y es el artículo casi, diría yo, olvidado de la 11723. Porque es un artículo que yo no conozco aplicación de este artículo. No quiere decir que no la haya, quiere decir que yo no la conozco. La verdad es que es de difícil aplicación. Para quienes no están al tanto, el artículo 6 es un artículo que establece que los herederos o derechohabientes, digamos, los que tienen los derechos después de la muerte de un autor, no pueden oponerse a que alguien reedite una publicación si dejaron pasar 10 años sin que se haya hecho esa publicación, sin haberlo publicado. Es decir, si el heredero de un autor deja pasar 20 años y no reedita, no puede impedir a terceros que editen. Eso. Lo mismo pasa con traducciones. Hay una cláusula también en ese artículo 6 que tiene que ver con las traducciones. El punto es que, desde el punto de vista del acceso abierto, lo que se puede hacer ahí es traducir o es publicar, pero existe la obligación de generar una negociación en la cual se le remunere al derechohabiente, y uno, por más que reedite, lo que puede hacer es reeditar y poner en el mercado, pero no puede disponer las condiciones de la distribución de esa obra. Es decir, uno puede reeditar, pero no puede y tiene que pagarle, y si no hay un acuerdo con ese heredero que se negaba a editar, lo puede dirimir un árbitro, dice la ley o algo por el estilo, no recuerdo la palabra exacta ahora, pero lo cierto es que lo dirime la justicia en ese caso, o una mediación, una instancia donde tiene que haber una especie de arbitraje. Lo único que dice este artículo 6 es que el derechohabiente no puede impedir la publicación, pero sí le genera la obligación o te genera el compromiso de negociar un pago. Y bajo ninguna circunstancia vos tenés, por haber hecho esa publicación, algún cambio de titularidad sobre la obra. Por lo tanto, para hacer esa obra de acceso abierto, lo que hay que hacer es conseguir que el titular de la obra la disponibilice como acceso abierto. Por ahí das con un heredero que simplemente no editaba a su abuelo porque no le interesa, porque no está en el mundo editorial, porque no está en el mundo, porque no veía el valor comercial, y si alguien viene y le pide editar, bueno, entonces quizás hasta se lo pueda convencer de que lo publique con una licencia libre o que habilite el acceso abierto a esa obra, todo, pero el texto de la ley no da esa posibilidad, más allá de decirle al derechohabiente que no tiene derecho a impedir. Como decíamos siempre, el derecho de autor es un derecho de impedir a otros. Bueno, se suspende de alguna forma ese derecho de impedirle a otros la edición, pero te obliga a tener una condición de negociación. Y nunca lo había aplicado, digo. Sí, me parece que ha habido algunos casos
commons, ¿no? De algunas obras que por ahí se han conseguido ceder, digamos, bueno, que estaban por ahí sin reeditarse o sin tener estado público, ¿no? Y que los herederos han aceptado, digamos, que cederlas. Que quizás es un poco la línea de lo que preguntaba Gustavo. Bueno, yo no puedo más que agradecerles enormemente, nos podríamos quedar el resto de la noche charlando de los 1000 aspectos que derivan de estas cuestiones cuando uno empieza a hilar suficientemente fino. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Matías, que su internet se cayó hace un ratito y no pudo volver a conectarse. Y bueno, para los que todavía están escuchándonos, mañana vamos a estar con Mariano Fresoli de la Universidad Nacional de San Martín y el secretario de Investigación de la Universidad hablando sobre ciencia abierta, que es una perspectiva que nos interesa traer también para ampliar la discusión más allá de la cuestión de la publicación de resultados de investigación. Entendemos un poco también en la línea de lo que planteaba Matías al final, que la discusión forma parte de un ecosistema, ¿no? Donde todo está conectado con todo y hay que pensarlo de a poco, pero también completo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Patricia, Beatriz y a todos los que han estado acompañándonos. Y, bueno, ojalá nos encontremos mañana. Chau, chau.